Hay sabores y aromas que nunca se olvidan. A mí personalmente el turrón de yema me apasiona. ¿Por qué no disfrutar de un buen turrón de yema casero hecho con nuestras manitas en cualquier época del año? El turrón de yema es muy sencillo de hacer en casa. Por un lado lleva la receta, la masa del mazapán, que vamos a aprender, y por otro lado yema que vamos a cuajar al fuego. Unimos ambas elaboraciones y tenemos turrón. Dicho así es fácil, pero vamos a aprenderlo. Lo primero que voy a hacer es un almíbar. Con la mayor cantidad de azúcar de la receta y el agua, haremos un almíbar. ¿A qué temperatura? Pues muy suave, simplemente 120 grados, que es lo que queremos que coja, y podréis preguntar, ¿cómo es eso de 120 grados? Bueno, en este caso del almíbar, 120 grados es una temperatura muy suave para un almíbar. Simplemente en cuanto que se funda todo el azúcar y dé un hervor, lo tendríamos, un hervor de 3 minutos aproximadamente. Y si no, el termómetro de cocina lo introducimos y en cuanto que nos marque esos 120 grados, ese almíbar ya está listo para utilizar. Este vamos a dejar que dé un hervor. Ya se ha fundido prácticamente el azúcar. Mientras que vamos haciendo el almíbar, vamos a por la yema. Y para la yema ni más ni menos que tenemos las 3 yemas, que equivalen a esos 50-55 gramos más o menos. Vamos a incorporar las yemas. Batimos con suavidad. Es importante no batir demasiado por una sencilla razón, porque cuanto más tiempo estemos batiendo, más aire va a entrar y de ese color naranja se nos va a quedar un poquito pálido. Y vamos a añadir también el resto del azúcar. Esta yema también la vamos a cuajar, pero ojo, una vez que pongamos la yema a cuajar, no vale moverse del recipiente, se agarra prácticamente con mirarla y eso precisamente es lo que no queremos, que se nos agarre. Es importante siempre que hagamos cremas, una crema pastelera, unas natillas, una yema, que removamos con la varilla en el centro del recipiente y los bordes. Muy importante recorrer todos los bordes. Suelen ser los puntos negros donde una crema se agarra. En cuanto que esta yema dé un hervor, la retiraremos porque ya está cuajada de sobra. Ya tenemos la yema lista por un lado, el almíbar también listo por otro y nos vamos a hacer nuestro turrón. Tenemos la almendra molida, a la cual vamos a añadir el almíbar, pero antes incorporaremos un chorrito de miel sobre el almíbar. Como está todavía templado caliente, se va a disolver sin ningún problema. Y ahora, poquito a poquito, vamos a añadir el almíbar sobre la almendra. Cuando empiece ya a coger forma, cuando empiece ya a coger cuerpo, vamos a volcar nuestro mazapán en la encimera de trabajo o en una tabla donde os sea más cómodo trabajarlo, porque ahora toca amasarlo hasta que quede perfectamente unido. Volvemos a introducir nuestra masa de mazapán en el bol y le vamos a añadir la yema. Y vamos a ir mezclando la yema con la masa de mazapán hasta que todo quede en una misma masa. Ha absorbido ya toda la yema y ahora toca moldear. ¿Qué moldes podemos utilizar? Pues mirad, yo en este caso voy a utilizar un molde, pues el que utilizamos para emplatar una ensalada, por ejemplo, que va muy bien. Estos metálicos, hacemos una porción pequeñita, los podéis comprar rectangulares. Nos vale también un molde donde hacemos un bizcocho habitualmente, pero lo importante es que esta masa repose 24 horas por lo menos. La vamos a meter en el molde, vamos a presionar bien. Hay que presionar muy bien para que todos los ingredientes se terminen de unir perfectamente. Es muy importante refrigerar para que todos los ingredientes compacten, se unan, quede un poquito más solidificado y ponerle unas pesas encima, súper importante. Yo en este caso tengo unas pesas centenarias, eran de mi abuelo, pero si no en casa, si tenéis un molde grande, podéis poner un brick de leche, por ejemplo. El caso es que haya
presión y frío. Transcurrido 24 horas, ya veréis qué delicia. Vamos a sacar el turrón y nos falta darle ese toque crujiente caramelizado con el azúcar. Aquí lo tenemos, ha solidificado, ha cogido ya cuerpo. Retiramos con cuidado, ahí lo tenemos, el molde. Y ahora llega el momento de caramelizar. Le pondremos un poquitín de azúcar por encima y con el soplete lo vamos a caramelizar. Si no tienes soplete, no pasa nada. Podemos utilizar un quemador de los de hierro de toda la vida o poner el grill del horno a tope y darle un golpecito. Una vez frío esa capa caramelizada, venga, colocamos en la tabla y vamos a cortar una receta irresistible para cualquier época del año. A mí me gusta en dados pequeñitos, va crujiendo esa capa de caramelo y ya veis, se puede disfrutar de estas recetas sencillas donde la combinación de unos cuantos ingredientes nos hacen pura magia en la cocina. Aroma y sabor por todos los rincones.